Muy buenas a todos, bienvenidos a Edgar Luis Conversaciones Amenas. Y bueno, ya estamos de vuelta después de mucho tiempo. Ahora sí que no he tenido mucho tiempo en estos, meses y semanas y demás, ¿no? Pero en esta ocasión, digamos que vamos a hablar sobre el tema de Milton William Cooper, que fue uno de los entusiastas de la conspiración de los Estados Unidos, que en cierta manera sentó las bases de lo que actualmente conocemos como los despiertos o las personas que hablan de conspiraciones y demás, y que, bueno, consideran que estamos siendo gobernados por una élite y demás, que, bueno, en el fondo es cierto, eso no está discutido, pero bueno, desde su perspectiva, digamos que detrás están los Illuminatis, los masones, y bueno, en algunas interpretaciones pues, bastante radicales, pues bueno, acusan al tema de los judíos, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir discutiendo con David Saiz, que bueno, ahora sí que me acompaña y también es el invitado. Bienvenido, David, muchas gracias por estar conmigo y nosotros, bueno, a todo el público en general. Gracias por traerme a hablar de este señor que parece que si no te dicen quién es, por la apariencia parece un compatriota mío, un andaluz o un señor de estos que te encuentras en el bar. Claro. Y que bueno, con la tontería en realidad era un tipo muy peculiar, con una personalidad muy marcada. Sí. No era tonto, eso sí hay que decirlo. Quizá pueda parecer Sí, no era tener tonto del aspecto todo. de pueblerino o algo así, pero no era tonto en absoluto. Pero tenía problemas. Y el Sí, caso es que sí. ha creado una huella profunda en Estados Unidos. Claro, porque es que los problemas no los tiene solo él, es un poco la sociedad americana, la sociedad estadounidense. Porque en otro tipo de sociedad, pues este hombre quizás no habría llamado tanto la atención, pero es que él fue de los primeros que empezó a decir cosas que ahora los que tenemos curiosidad por las teorías de conspiración, pues estamos cansados de oír, pero cuando él las decía, pues no había tanta gente que las decía y sonaba novedoso y le voló la cabeza a mucha gente y ha tenido influencia en una serie de medios, por ejemplo, la música rap. Hay grupos Claro. y raperos que Y personas bueno, que estaban dentro de las cárceles también, digamos que su libro influyó mucho, ¿no? En ese sentido. claro, porque es que, a ver, en esos ambientes eran todos antisistema y cualquier cosa que fuera antisistema se la comían con patatas y si este libro además lo decía un señor blanco que había estado en el ejército, pues, hostia, pues todavía les daba más credibilidad. Decía, hostia, que está soltando los secretos, tú. Sí, o sea, lo Y vieron como una especie de Edward Snowden en su tiempo. Aunque, bueno, ahorita más adelante vamos a ver de que el tema este de los documentos y demás es bastante cuestionable, pero digamos que es eso, ¿no? Su mensaje, bueno, incluso su voz, o sea, su voz era muy buena para la radio. Por cierto, también hay que agradecerle a William Cooper de que fue entre comillas, el primer podcaster de los Estados Unidos, porque él, digamos que tenía su radio local dentro de su casa y bueno, estrictamente hablando no es un podcaster, ¿no? Pero nació en digamos los que hizo 90, que la... Sí, pero mucho antes sí, de que se sí, generalizara Internet, porque en parte claro. también tuvo éxito un poco por eso, porque entonces no, al haber Internet no había tanta gente, no había tanta acceso a estas informaciones y no había tantos Impulsó, voceros que contaran estas cosas. claro, sí, sí, sí. Pero impulsó, digamos que la radio amateur, ¿no? Entonces, quieras o no, por lo menos en los Estados Unidos, abrió, digamos que, pues eso, ¿no? Ese camino, ¿no? Para que la gente pusiera su propia radio y hiciera su propio programa y poco a poco eso, después ya cuando el internet se generaliza, pues bueno, nace el podcast, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que podríamos decir que son las contribuciones positivas, ¿no? De Cooper, pero hay unas cosas que la verdad que son negativas y en el programa pues vamos a demostrar cómo pues Cooper empieza con el tema de los ovnis y desafortunadamente empieza a decaer mucho ecológicamente, cosa que hemos visto mucho en los entusiastas de la conspiración, ¿no? Que dicen, no, es que cuando era jovencita,
pues no era radical y era una persona con la que se podía hablar, y luego ya después pues terminan ya demasiado mal, ¿no? Bueno, Conforme van pasando los pero años. en el caso de Cooper, ya desde un principio, desde que empezó a hablar en público y contar sus teorías, era bastante radical. Lo único que cambió Sí, un sí, poco fue el foco, o el sea, al tema principio más ufológico, más de ovnis y extraterrestres, y luego más, más centrado en conspiraciones humanas para crear un nuevo orden mundial, más político, más estas cosas, llegando incluso a decir, a renegar en parte de cosas de todo lo que había, de su trabajo anterior, diciendo que bueno, que había sido víctima del engaño y de la desinformación porque los extraterrestres eran una falsedad creada para distraer de temas importantes, pero lo que sí mantuvo siempre fue lo de las sociedades secretas, los Illuminati, el Club Bilderberg y todo ese asunto. Claro, incluso David y amigos del auditorio, no sé si se den cuenta de que Cooper vivió lo que actualmente están viviendo muchos personajes del misterio. Que quiero yo un día hacer un programa sobre este tema, David, y si está de acuerdo a acompañarme, parece, que es sobre cómo en la actualidad, por ejemplo, en España, el mundo del misterio se ha politizado tanto, ¿no? Y, bueno, y tiene esa tendencia siempre de la derecha radical, ¿no? Iker Y Jiménez, bueno, ¿quién te ha visto y quién te ve? claro, Iker Jiménez, Iker ¿no? Jiménez El Iker Jiménez es un William Cooper de hacendado. Sí, William Cooper de Hacendado, sí. No creo que termine como William Cooper, ¿no? No, Pero no, no. sí, Es un William Cooper light. Es un William Cooper light, es pero William Cooper. Sí, pero digamos que él, Iker Jiménez, antes hablaba del tema de los ovnis y demás, que algunos dirán, pero sigue haciéndolo, sí, pero ya no es, o sea, ya se nota claramente que ya no es su pasión número uno, ¿no? Ahora su pasión número uno es el tema de la política, lo cual, insisto, comprende y demás. Eso lo ha hecho también meterse a él un montón de marrones, que digo yo, pues tampoco es necesario, ¿no? Y yo creo que un día Iker se dará cuenta que eso genera tanto estrés que será mejor regresar al mundo del misterio, ¿no? O sea, es más agradable hablar de ovnis que de polémicas de la política, ya sea de la derecha o de la izquierda, ¿no? Y bueno, ahora sí que empezando, ¿no? Con el tema de William Cooper. Pues bueno, que él se llamaba Milton William Cooper, locutor de radio, militar de la Marina, divulgador de historias de conspiración y escritor, ¿no? Y bueno, aquí tengo hay aquí una una, descripción. tengo aquí una cronología, si quieres, para ir poniendo los eventos y luego los vamos desarrollando poco a poco. ¿De Y acuerdo? vamos Sí, viendo más. coméntala por favor. Bueno, pues este hombre nace el 6 de mayo de 1943 en Long Beach, California. Era hijo de un militar. Esto ya lo contaremos mejor ahora. Claro, Eh, entonces estuvo, según su propio testimonio, porque no hay mucho conocimiento de su vida temprana, más que lo que él ha contado, ¿no? Pues estuvo en del ejército y dice que en el año 66, 1966, mientras servía a bordo del USS Tiru, afirma haber sido testigo de un objeto metálico gigantesco entrando y saliendo del agua. uh-huh. En el año 1975 deja el servicio militar y, según él, trabajó en inteligencia naval durante su tiempo en la Marina. En 1988 comienza a divulgar teorías conspirativas sobre ovnis y la colaboración secreta del gobierno de los Estados Unidos con extraterrestres. Esto es de los primeros que empiezan en Internet, que entonces era desconocidísimo, en algunos foros a hablar de cuestiones de estos. En Sí. 1989, junto con el investigador John Lear, hace una acusación pública al gobierno de encubrir la existencia de extraterrestres. En 1991 publica Behold a Pale Horse y Vi un caballo pálido, su libro más influyente que mezcla teorías de extraterrestres, el asesinato de Kennedy, el SIDA y conspiraciones globales.
En 1992 empieza su programa de radio, The Hour of the Time, la hora del tiempo, o el momento del, que transmitía desde su estudio en Eagar, Arizona. En 1998 es acusado de evasión fiscal y se emite una orden de arresto en su contra, la cual evade. El 28 de junio, sí, el 28 de junio de 2001 hace una predicción de que Osama Bin Laden será culpado de un inminente ataque terrorista contra los Estados Unidos, lo cual se cumple poco después, el 11 de septiembre de 2001, como todos sabemos. Y después de los atentados difunde teorías conspirativas sobre la demolición controlada de las Torres Gemelas. Finalmente, el 5 de noviembre de 2001, después de toda una serie de denuncias que venía arrastrando, ya no solo por el tema fiscal, sino también por agresiones y una serie de cosas, hay un tiroteo, un enfrentamiento con agentes del sheriff en su casa de Eagar, Arizona, y muere durante el tiroteo, quedando para aquellos que le seguían como una especie de mártir y como una víctima del gobierno porque sabía demasiadas cosas. Claro, además de que viene precedido de dos incidentes, como lo del incidente de Waco, que para las milicias de Estados Unidos eso fue una intervención del gobierno federal en contra de la propiedad privada y en contra de, pues, el derecho, ¿no?, de portar armas. Y también hay otro caso bastante triste que se llama, eh, creo que se llama Ray Reagan. Bueno, ahorita más adelante tengo el nombre exacto de ese incidente, pero bueno, también era una familia que había decidido irse a una especie como de bosque, ¿no? A vivir ellos solos, aislados del mundo y educar a sus hijos ellos bajo el contexto de la iglesia y demás. Y bueno, también, ¿no? Digamos que terminó bastante mal, ¿no? Porque habían pillado al padre vendiendo armas sin licencia, ¿no? Entonces ese fue, digamos que el móvil, ¿no? Del triste tiroteo que se dio contra esa familia, ¿no? Todos esos dos incidentes hacen que la sociedad estadounidense pues entre en cólera y a finales de los años 90, pues bueno, digamos que, bueno, lo que es finales del años 90, inicios de los 2000, la verdad que la cosa ya estaba muy, muy candente, ¿no? Y Sinceramente. bueno, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? De aquellas cuestiones, Sí. terminamos con un señor con un casco de búfalo en la Casa Blanca. Exacto, que ahora lo veremos porque viene en un artículo en donde, bueno, hablan sobre el tema de William Cooper, ¿no? Curiosamente. Sí, sí. Bueno, el libro, digamos, que catapultó, ¿no?, en la fama a William Cooper fue Behold a Pale Horse, o sea, contempló un caballo pálido, que, bueno, esta es una referencia a la Biblia, ¿no?, al Apocalipsis, ¿no?, Exacto, que es ese uno de el los caballo jinetes del significa, Apocalipsis. Y vi un caballo pálido sí, y el que lo montaba se llamaba Muerte y el infierno le seguía detrás. y se le sigue detrás, ¿no? Entonces ahora sí que hacía referencia a esto William Cooper, que bueno, su Y libro aquí está compuesto por... exponía una serie de teorías, aparte de que exponía lo de que había trabajado en la Marina y ahí había accedido a determinados documentos. Y aquí hay que empezar a ver algunas cosas que no cuadran, porque parece que no consta que Cooper, o sea, que había servido en la Marina de los Estados Unidos y en la Fuerza Aérea y en la Inteligencia Naval, pero que los registros públicos, eh, y son registros que puede consultar cualquiera, aquí en lo que es la página esta de Access to Archival Databases, Ujú. pues que pone que indican un periodo de servicio en la Marina con un código de clasificación de E5 sargento, suboficial de segunda clase en la Marina, incluido un periodo de servicio en Vietnam con 2 medallas de servicio, lo cual está muy bien. Luego, al final de la guerra, mientras trabajaba en inteligencia naval, sirve en un equipo
de información para el almirante Bernard A. Clary, pero teniendo en cuenta el rango que se le da, no parece que sea un rango lo bastante alto como para acceder a información clasificada, Claro, ¿no? Sí, sí, no. Ahora sí que es importante señalar de que él estuvo en la Marina en verdad, ¿no? Ahorita como estamos viendo en YouTube, bueno, para los que estén en podcast y en Radio Edenes, pues bueno, ahí se ve a William Cooper de joven, pues bueno, ahí viendo el mar y demás, todo eso, ¿no? Y bueno, por lo menos hay evidencia, ¿no? De que William Cooper fue marino, ¿no? Lo digo, o sea, lo digo porque, bueno, es típico, ¿no? Que dentro de la gente del mundo de la conspiración, pues inventen una vida, ¿no? Y digan, no, es que yo fui de la CIA y que, y demás, todo eso, ¿no? Y bueno, resulta que no tienen pruebas de eso, ¿no? Pero en el caso de Cooper, hay que decir que es una excepción, ¿no? Él sí puede, digamos que documentar su participación ahí, ¿no? Eso sí, como dices tú, no tenía un rango como para acceder a información ultra mega contra secreta, ¿no? Básicamente. Bueno, también hay que decir que, corrígeme si me equivoco, fue aquí donde perdió una pierna. No, eso fue más adelante cuando él iba en una motocicleta y un automóvil le impactó bueno, encima y que él, bueno, en un principio obviamente que vende esta historia como si la CIA lo hubiera atacado, ¿no? Ahorita eso lo veremos un poco más adelante. Aquí, bueno, se ve a Cooper, ¿no? Recibiendo un reconocimiento dentro de la Marina. Y bueno, ahora sí que también otra cosa excepcional es que, bueno, tenía esposa, tenía hijas, su esposa es de origen asiático. Esto dentro del movimiento de los, entre comillas, despiertos, pues le generó muchos problemas, porque, por ejemplo, los neonazis de Stormfront decían de que Cooper no podía ser parte del movimiento de la verdad porque estaba con una mujer asiática, ¿no? O sea, lo cual es absolutamente absurdo, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? El tema de Cooper, bueno, en momentos felices, ¿no? Con su hija, con sus animales de granja, y Bueno, claro, no haciendo, estaba el hombre todo el día con lo mismo, tendría momentos así pues claro, eso, de esparcimiento. esparcimiento, Claro. Lo malo es que eso se empieza a reducir ya conforme va pasando el tiempo, ¿no? Porque incluso tengo aquí en mis notas, bueno, en la presentación, testimonios, ¿no? Sobre cómo la familia dice de que Bill Cooper cada vez estaba más aislado y que si le contaréis sus Sí, sí, ya. Que vamos, que sí, bastante heavy, ¿no? Se ponía Cooper. Bueno, aquí dice los inicios de Milton William Cooper en el mundo de la conspiración de Estados Unidos de los años 80 y 90, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con el tema de los documentos secretos, ¿no? Aquí decía, William Cooper se unió al ejército después de la escuela secundaria y sirvió en Vietnam como capitán de una lancha patrullera naval, ¿no? En el 72 formó parte del equipo que informó al comandante de la Flota del Pacífico de la Armada y fue entonces cuando Cooper afirmó haber leído una gran cantidad de documentos secretos, ¿no? Como ya comentaba David, pues bueno, ahora sí que él estaba claro, pero a pretendiendo lo de... mejor, claro, es que como tampoco hemos leído el libro, entre otras razones, porque no me consta que haya sido traducido a Bueno, lengua española. revisé, sí, sí, tengo una copia en español, sí, sí tengo, Sí. luego te paso el PDF, y bueno, son, digamos que, o sea, Cooper hace la introducción de un documento, de este documento fulanito salió de tal lugar y dice, ¿no? Entonces ya te pone el documento. Ese es el Claro, libro, porque ¿no? es que también podría ser que simplemente porque, vete a saber, por alguna especie de despiste de alguien, él pudo No, entrar y conseguir ese documento, pero en ese caso estaría metiéndose en un buen lío, revelando sí. algo. Revelando cosas sin autorización, efectivamente. Sí. Porque, por ejemplo, yo leí la parte en donde hablaba de los satanistas. Eh, los satanistas y la inteligencia militar, ¿no? Y era simplemente un documento que hablaba sobre que la inteligencia militar tenía preocupaciones del templo de Set de Aquino, de Michael Aquino, se llama Michael Aquino, Para quien no y lo bueno, sepa, Michael Aquino es el líder de el segundo grupo satanista más famoso de Estados Unidos después de la Iglesia de Satán, de Anton efectivamente, LaVey, que de hecho él había sido miembro de la Iglesia de Satán de Anton LaVey, el Michael Aquino, hasta que claro. hubo una escisión y creó él su propio grupo.
Entonces, la Iglesia de Satán es un grupo que es sobre todo espectáculo y farándula, con gente famosa y montando shows de misas negras escenificadas con chicas de Playboy y tal, mientras que el Templo de Set es un grupo con una doctrina más esotérica y que se lo toman más en serio. Y Michael Aquino, pues, al ser él mismo un militar, pues, hombre, pues parece que hay connotaciones más conspiranoicas. El Templo de Set en principio es un grupo legal en Estados Unidos, pero a veces hay rumores que les han vinculado. No se ha demostrado nunca nada tampoco. Y además de eso, digamos que lo que decía ese documento, ¿no?, que recoge Bill Cooper en su libro, era de que ellos tenían preocupación de que estuvieran los del Templo de Set muy obsesionados con el tema militar, y sospechaban, ¿no?, de que incluso había gente neonazi dentro de la agrupación, lo cual, bueno, ya después termina consolidándose esa tendencia del satanismo con el neonazismo, o sea, no todo el satanismo, obviamente, ¿no?, pero sí una gran parte del satanismo con el neonazismo, en la orden de los cuatro ángulos, ¿no? En España un investigador que ha documentado que efectivamente el Templo de Set en determinado momento se relació con el neonazismo y fue Manuel Carballal, en sus cuadernos de campo sobre el volumen dedicado a satanismo y otros libros suyos, pues lo menciona. Claro, y por eso ahí al público le recomendamos a leer a Manuel Carballal y bueno, también a Javier Cabañiz, que también tiene un libro sobre satanismo. Ahora sí que aunque los dos son antagónicos, pero la verdad que se complementan muy bien Javier y Manuel Carballal. Bueno, aquí está el tema de lo del tema del accidente de la motocicleta, ¿no? Dice aquí, lo que contábamos antes. Efectivamente, sí. Después de regresar a Estados Unidos, Cooper, en su libro, dijo que intentó decirle lo que sabía un reportero, ¿no? Y en ese momento conducía su motocicleta cerca de Oakland, California, ¿no? Cuando, según su relato, chocó con una limusina negra. Como resultado, los médicos le amputaron la pierna derecha por encima de la rodilla, ¿no? Y eran los hombres de negro, ¿no? Efectivamente. Cooper escribió en Behold Field Horse que dos hombres lo visitaron en el hospital y le preguntaron si había aprendido la lección, ¿no? Cooper les dijo que él sería un buen niño o un buen chico, ¿no? Pero se juró a sí mismo, en silencio, que debería conocer esa información. En el 84, Cooper vivió en Fullerton, California, trabajando en una pequeña universidad técnica privada y nuevamente estaba listo para compartir lo que sabía, dice el artículo. El tema de la hipnosis, esto a mí ya me empieza a mí... Empezamos a... La cosa cada vez tiene menos sostén. Credibilidad. Sí. Aquí 10 años más tarde, Cooper utilizaría la hipnosis. Es que lo mire un momento los documentos y no pretenderéis que me acuerde de todo. Pues bueno, claro. pues hago una regresión hipnótica para acordarme de lo que decía. Yo voy a hacer eso para recordar algunas actrices del no por, a ver si me puedo acordar, porque digo yo, había una que me gustaba mucho. Igual pillaste y no te acuerdas. Y no me acuerdo, sí. Entonces también voy a yo aplicarme hipnosis, ¿no? Para recordar el nombre de algunas actrices, ¿no? Pero, bueno, Cooper, ¿no? Como dice aquí el artículo, ¿no? Él se sometió, ¿no?, a una sesión de hipnosis para recordar los documentos con mayor detalle y bueno, así escribirlos en el gobierno, ¿no? Según Cooper, el gobierno no solo había hecho contacto con vida extraterrestre, sino que también había llegado a un acuerdo para trabajar con ellos, para así convertir una parte de los terrícolas en manos de obra esclava, ¿no? Para que ese plan funcionara, dijo Cooper, el público tendría que aceptar un gobierno mundial, ¿no? El famoso gobierno global Illuminati social comunista, ¿no? Luego aquí Bill Cooper contacta con Gray Barker. Bueno, para poner un contexto a la gente, Gray Barker pues fue uno de los editores de una de las revistas ufológicas más importantes en Estados Unidos y digamos que influyó mucho en el lore ufológico del país norteamericano, ¿no? Entonces digamos que Cooper haya conocido a Gray Barker es pues, pues bueno, ¿cómo decirlo? Lo podía conectar, ¿no? Porque era
porque tampoco había tantos en esa época, pues enseguida se conocerían todos, claro. Efectivamente. Aquí dice, envió un paquete de documentos al editor de un boletín que se centraba en lo sobrenatural. Ese editorial de Gray Barker había publicado libros sobre ovnis que popularizaron la idea de los hombres de negro, ¿no? Y agentes del gobierno que silenciaban a las personas que habían visto ovnis, así como avistamientos de la criatura alada conocida como el hombre polilla. Ahí estaba, si no mal recuerdo, John Keel, ¿no? Con el famoso libro del hombre polilla. Barker publicó un ensayo de Cooper en el 84 que daba las líneas generales del alcance alienígena y el esfuerzo de los militares para ocultar todo al público, ¿no? Y bueno, Cooper es fichado, ¿no? Por un editorial, ¿no? En septiembre del 89, Cooper dio una conferencia de casi 3 horas en Sedona. Y eso fue antes de que él respondiera a las preguntas de la audiencia. Y entre la multitud estaba una chica que se llama Melody y Ryan Swanson, ¿no? Que dirigía la Light Technology Publishing Swanson y dijo en una entrevista telefónica que cuando conoció a Cooper, él le mencionó la posibilidad, ¿no? De publicar un libro, perdón. Swanson dijo que basándose en su atractiva charla y en ese momento en su sinceridad, ella estuvo de acuerdo, ¿no? Con publicar el libro. Y aquí Un caballo pálido se publicó en el año 1991, ¿no? Ya digamos que en el año 91 es el pico, ¿no? De fama de William Bueno, Cooper, ¿no? tampoco consigue una popularidad inmediata, pero poco a poco No, no, se va convirtiendo en un libro de cabecera para todos los claro, radicales y antisistema. Lo que hemos dicho antes, en las cárceles corría y entre los negros lo llamaban el libro. Fíjate, lo llamaban el libro. el libro, sí. Sí, principalmente por eso, ¿no? Porque era de los pocos libros de aquel tiempo que metía el dedo, ¿no? En ese sentido, ¿no? En el tema de cuánta participación tiene el gobierno y las élites o las escuelas mistéricas del pasado, ¿no? En la ocultación, ¿no? Del tema extraterrestre, ¿no? Hablamos un poco del contenido del libro, porque, bueno, hemos ya dicho que cuenta estas Sí, cosas, pero sus teorías principales, pues, a ver, empieza a hablar, por supuesto, de los Illuminati, uh-huh, y que los Illuminati a su vez están controlados por el famoso Club Bilderberg. claro, Luego también empieza a hablar de una serie de nombres que no es que él fuera el primero en utilizarlos, pero gracias a él se empezaron a hacer más famosos. El Majestic 12, el Consejo de Relaciones Exteriores, la famosa Comisión Trilateral, claro. y bueno, lo que hemos dicho de que estos grupos pretenden establecer un gobierno totalitario global, manipulando eventos políticos, económicos y sociales. Luego, también la teoría de que el gobierno de Estados Unidos ha estado en contacto con extraterrestres desde la década de los 50 del siglo XX, que el propio presidente Dwight Eisenhower firmó un tratado con los extraterrestres en 1954 a cambio de tecnología avanzada, y no sé si esta teoría es de cosecha de Cooper o ya venía de antes, pero lo que sí Buena está claro es pregunta, porque te acuerdas que decía, ¿no? Que Eisenhower, el día en que se reúne con los extraterrestres, para, digamos, que escabullirse, supuestamente puso él la excusa de que mientras estaba comiendo se accidentó una muela, ¿no? Entonces tuvo que ir de emergencia al dentista, ¿no? Entonces decía, no, no fue al dentista. En realidad, ese día, pues, se fue con los extraterrestres a hacer business, ¿no? Básicamente. bueno, el caso es que lo que está claro es que Cooper popularizó más esta teoría, si es que no le dio origen él. También hablaba de Roswell y las bases subterráneas de la Dulce, la famosa base de Dulce, La base de Dulce, sí. el asesinato de John Kennedy, que sí que creo que es cosa de Cooper por primera vez relacionarlo con Sí, eso extraterrestres. es, eso es original de Cooper. Sí. Sí.
que es pues eso, la teoría de que en realidad Kennedy fue asesinado porque quería revelar información sobre el pacto secreto de Estados Unidos con los extraterrestres. Decía que además que el conductor de la limusina presidencial que disparó a Kennedy con un arma proporcionada por extraterrestres. Otra teoría, en otro momento del libro, habla sobre el SIDA y bueno, pues que no sé, no sé, ¿sabes tú si esta teoría es cosecha de Cooper o él dice que bueno, que fue Pues creado se habla mucho deliberadamente de como que sí. sí, que esa propaganda, ¿no? De que supuestamente el SIDA, ¿no? Había sido un experimento y todo eso y demás. Eso era propaganda, por ejemplo, de la Unión Soviética para dañar a Estados Unidos, ¿no? Eso lo leí ahorita recientemente, que lo habían publicado en un libro, ¿no? Que era como contrainformación, ¿no? De la Unión Soviética en contra de Estados No, Unidos, ¿no? Y no luego ya obstante, después eso lo actualizan. sí. No obstante, él coge esta teoría y le da una pátina más, um, más de, o Pero sea, según la teoría de Cooper, el SIDA es creado con el objetivo de reducir las poblaciones afroamericanas, hispanas y homosexuales. sí, por O eso, sea, ahí digamos que hay que decir que tiene un enfoque que podríamos hasta denominarlo que estaría a favor de la izquierda, ¿no? O sea, la izquierda sí, mediática sí. podría estar a Aunque, favor bueno, de esa idea. eso que se Aunque no dice tiene ahora, sentido esa conspiración. eso que se dice ahora de yo no soy ni de derechas ni de izquierdas, Ujú. todos sabemos que quienes lo dicen habitualmente son de derechas. Pero Claro, Cooper no. Cooper realmente lo decía de verdad. Cooper igualmente le metía a la izquierda que le metía a la derecha. sí, por eso me llama la atención este El personaje caso en es particular. que también hablaba de teorías de que la CIA, la Ujú. CIA intentaba de alguna forma meterse, o sea, eh, eh, intentaba relacionar a los negros con las drogas, infiltrándose en las comunidades negras y infiltrando drogas y tráfico de drogas. Y eso era algo que dentro de la propia comunidad negra se creía, lo que esto provocó también mucha adhesión a sus teorías desde Claro, mm, les damos una explicación a todo lo que estaba pasando, ¿no? claro, claro, y de ahí salieron, hay grupos de rap como los Public Enemy, incluso había un rapero que se puso de nombre William Cooper. Sí, 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 porque cuando uno busca en YouTube te aparecen las canciones de ese rapero. Y Y también, y por supuesto el tema del ocultismo y las sociedades secretas y manipulación sociedades religiosa. esotéricas del pasado. Sí, sí. También Eh, era un negacionista del tema del viaje a la luna. eh, claro. digamos que ahí discrepo yo totalmente con él porque, bueno, también discrepo con lo anterior que has comentado, ¿no? Pero me refiero al tema de la luna, que lo conozco un poco más. Decía, no, es que ¿por qué los astronautas no daban grandes saltos y que la gravedad en la luna es menos que la de la Tierra y demás, todo eso? Y es como, pero si los astronautas no fueron allá a dar saltitos gigantescos, ¿no? Tenían que ir con cuidado porque pues una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y si empiezas a hacer el panoli en la luna, te rompe el traje y te mueres ahí al instante, ¿no? Entonces, por eso ahora sí que tenían que ir con cuidado, ¿no? Sí, incluso en la actualidad, en 2024, cuando los astronautas de SpaceX van haciendo apenas pequeños movimientos, ¿no? Para ver si todo ok. Ahora imagínate en el año 69, pues tenían que tener muchísimo más cuidado, ¿no? Entonces ahí Cooper, la verdad que empiezan a plantear una serie como de interrogantes que no tienen sentido, que me recuerdan mucho a JL de Mundo Desconocido, ¿no? Luego yo a JL de Mundo Desconocido he visto que él se ha inspirado mucho en William Cooper, tanto en la manera de presentar los temas y incluso el tema de la voz, ¿no? O sea, ambos tienen voz privilegiada y bueno, digamos que yo, por lo menos al Camacho, ¿no? Al anterior, ¿no? Al de Mundo Desconocido, de sus inicios, sí lo ubico más como el Bill Cooper español, ¿no? En Hay ese que decir sentido. que casi todos los grandes teóricos de conspiración que han venido después son en cierta medida hijos de William Cooper y
Y en efectivamente. Estados Unidos el más notorio es Alex Jones, Alex Jones, que es que al final Cooper no terminó peleándose con Alex Jones, sí, porque Alex sí, sí, Jones, cuando fue el tema del 2000, se acordará la gente que hablaban sobre eso de, oh, los ordenadores van a ser pum, por el tema de que no van a poder cambiar del año 99 al año 2000, ¿no? Entonces, sí, esa historia la propagó Alex Jones, como no pasó ningún tipo de apocalipsis electrónico ni nada por el estilo. Bill Cooper, pues al final llegó a la conclusión de que Alex era un sensacionalista, ¿no? Aún así, pues cuando Cooper, pues bueno, bueno, asesinado, ¿no? En el tiroteo y demás, todo eso, pues Alex Jones le rinde un homenaje y dice que eso fue un ataque del gobierno hacia él, ¿no? Entonces, a pesar de tener esas discrepancias, en cierta manera Alex toma la estafeta, ¿no? que había dejado Cooper en ese sentido. es que Pero, la sí, diferencia, la gran diferencia entre William Cooper y muchos de los venideros tipo Alex Jones o David Icke o nuestro querido Luis Carlos Campos, que es un gran claro. fan de William Cooper, por cierto. Y próximamente estará también en nuestro programa. Bueno, vamos a hablar de él, no que esté él. Pero que Pero que la gran diferencia es que, así como Alex Jones parece más bien un vendehumos, William Cooper se lo cree de corazón. sí, 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 sí. Y bueno, pero aquí vamos a ver algo que dice Norio Ayakawa, que es este ufólogo japonés radicado en los Estados Unidos, que es uno de los grandes organizadores de eventos allá de, pues ya sabes, ¿no? De la MUFON y temas así de conspiración, que él decía lo siguiente, ¿no? Él trajo, o sea, se refiere a Cooper, ¿no? Él trajo este nuevo punto de vista sobre los ovnis, ¿no? Dijo Norio en una entrevista telefónica desde Nuevo México. Conectó el fenómeno ovni con el gobierno secreto y un plan para crear un nuevo orden mundial, ¿no? Y bueno, aquí más adelante vamos a hablar del tema del ovni, pero pues bueno, Norio hablaba de eso, ¿no? Cooper influyó mucho en ese sentido. Y bueno, aquí ya vamos a ver lo del tema de las creencias, ¿no? Que propagaba Cooper, ¿no? Por ejemplo, él ya hacía sus peninos en internet, ¿no? Cooper saltó a la fama a finales de los años 80 a través de un primer foro de mensajes de internet dedicado a ovnis llamado Paranet, Para ¿no? mí. John Lear, Paranet, sí. John Lear, el hijo desheredado del magnate Lear Gid, había estado publicando conspiraciones descabelladas sobre relaciones secretas del gobierno con aliens, ¿no? El tipo de cosas que nadie se tomaba muy en serio, hasta que Cooper apareció de la nada corroborándolo, ¿no? Con su experiencia en la inteligencia naval, su verificación supuestamente independiente de la extraña historia de Lee le dio credibilidad al instante, ¿no? Y acá, ¿no? Esto es súper gracioso, ¿no? En el 89 publicaron una acusación contra el gobierno de Estados Unidos exigiéndole que dejara de ayudar, instigar y ocultar a esta nación alienígenas que existen en nuestras fronteras, ¿no? Continuaron exigiendo que debían cesar todas las operaciones, proyectos tratados y cualquier otra participación con esta nación alienígena. Y ordenaron a esta nación alienígena y a todos sus miembros a que abandonen Estados Unidos y la Tierra inmediatamente. Ahora y para siempre, antes del día 1 de julio del año 1990, pidiendo ¿O qué? finalmente... Vamos. Pidiendo, Yo hubiera estado en el, si yo casi claro, deseo cuando veo estas cosas que que fuera, existieran los extraterrestres para que les contestaran o qué, nos vamos el 1 de julio del 90 o qué, si no nos vamos, ¿qué ok, pasa? claro, sí. ¿Qué vais a hacer? Ahora sí que los aliens, ¿no? Les habían dado un ultimátum para que dejaran los Estados Unidos, ¿no? Lamentablemente esta actitud o esta forma de ser, luego después, ¿no? Se transformó, ¿no? De alienígenas a nosotros, ¿no? Los mexicanos, ¿no? Nos empezaron a ver a nosotros, los estadounidenses como aliens, ¿no? Y bueno, ahora sí que por lo menos en los años 90, pues Cooper estaba en esas ondas, ¿no? De echar a los aliens porque pues eran inmigrantes, ¿no? Y estaban en las fronteras estadounidenses. Y bueno, aquí está lo de que les comentaba, ¿no? Lo del tema de Norio Ayakawa,
que habla sobre el avistamiento del ovni que vio Cooper, y comentaba lo siguiente, ¿no? Bill Cooper era también un individuo problemático, en el fondo. Había un lado oscuro en su compleja personalidad. Era extremadamente temperamental y tenía problemas con el alcoholismo, perdón. Cuando comenzó a dar charlas en reuniones y conferencias sobre los ovnis a principios del 89, él insistía en que un día había sido testigo de un objeto en forma de disco sumergido que se elevaba por encima del mar mientras se encontraba en un buque de la Marina, ¿no? Durante el tiempo en que estuvo en el servicio militar. Esta afirmación nunca ha contado con la colaboración de ningún otro testigo, excepto él mismo, pero él había incluido esta historia en su libro. No estoy diciendo que no viera el objeto en forma de disco, pudo haberlo visto. La cuestión es que cuando escribió su libro, hacía tiempo que él ya había llegado a la conclusión de que todos los ovnis que son objetos fabricados por el hombre y creados por el gobierno, ¿no? Pero bueno, yo también pienso lo siguiente, ¿no? Aún así, bueno, si Cooper vio ese objeto, eso significa que era parte de los proyectos secretos que tiene Estados Unidos para crear aeronaves, ¿no? O sea, de todos Pues modos tiene valores ese testimonio, ¿no? sí, No lo descartaría del todo, ¿no? no, sí, puedo haberlo visto perfectamente, pero es lo que está diciendo aquí el hombre este, Norio Ayahuasca. Norio, Ah, que ujú, bueno, que en el momento en el que el libro se hace popular, él lo escribe, lo edita y luego se hace popular enseguida, pero en determinado sí, ya momento había tenido- Cooper se apea de la idea de los extraterrestres, porque empieza a decir, no sé, porque es que además en algunas de las investigaciones ujú, que había hecho, sí que en el libro, bueno, pone los documentos, que presunta ujú, documentación que demostraría sus aseveraciones. Eh, entonces, determinados ufólogos que habían tenido relación con él ujú, afirmaron claro, más tarde que es que parte de ese material era en realidad un plagio de Cooper de la investigación de esos ufólogos, de esos ufólogos, ¿no? incluso elementos que ellos habían hecho en plan de broma, elementos que habían fabricado como bromas. Ah, sí, por eso, por ejemplo, el tema de lo del Majestic 12 y lo que le hicieron a Wolowitz, el que creía en el tema de la base de Dulce y que los aliens estaban ahí trabajando, pues sí, o sea, fue una tomadora del pelo que había hecho el ejército de los Estados Unidos para intoxicar bueno, al mundo de los ovnis y la gente pensara que había extraterrestres allí y no proyectos militares comunes y corrientes por el tema de la Guerra Fría, ¿no? Y también la guerra con los países pues árabes, ¿no? Como Irak, Irán y demás, ¿no? Pero es eso, El ¿no? determinado Incluso en momento, ese momento, sí. Ay, perdón, bueno, pues dime, dime. supongo que el determinado momento de enfrentarse a esto es lo que le hace A ir cambiando. reajustar su teoría y pensar que, bueno, que es todo, porque ya había varios ufólogos, entre ellos este señor japonés, Sí, eh, Norio, sí. Norio, que, bueno, pues ya había varios ufólogos que tenían la teoría de que en realidad el fenómeno ovni era un fenómeno de origen humano, creado O por lo por menos de la parte gobiernos como una distracción. Entonces, sí, como el Cooper concluye que lo que vio, que dice que los documentos que vio seguramente eran desinformación. Me desinformación. engañaron, Sí. me engañaron. Ujú. Claro, le pasa un poco como a Fernando Sesma. Fernando Sesma era el que había bueno, divulgado las primeras cartas de humo en la Ballena Alegre. Y en un programa de televisión en España dice, pues me han engañado, ¿no? Y es como, bueno, que digo yo, bueno, está bien que lo haya reconocido, ¿no? Luego hay gente que la han engañado y todavía siguen con la mentira, o sea, es como que terrible, ¿no? Entonces, en ese sentido, por lo menos reconoce que la han engañado. Y te digo, eso se suma a lo que pasó en la década de los 80. Hubo un congreso en Nevada, en ese congreso de ufología, pues bueno, William Moore explica, ¿no? Sobre cómo
pues bueno, fue un peón, ¿no? Más de la desinformación, ¿no? Y que eso del Majestic 2 y demás y todo eso, no, pues bueno, que era puro humo, ¿no? Básicamente. Entonces, digamos que en ese momento la ufología estadounidense y también en el mundo recibe un golpe muy fuerte y ya, digamos, que la gente empieza, si bien no dejar de creer, pero sí ya ver las cosas con muchísimo más escepticismo, ¿no? Es aquí Y bueno, aquí, sí, sí, dime. donde Cooper empieza a iniciar su viraje hacia el Ujú, movimiento de milicias estadounidense, el movimiento patriota y hacerse más político. claro, sí, ya hacerse un poquito ya más político en ese sentido, ¿no? Por cierto, podrías Y bueno, contar lo que son los movimientos de milicia de Estados Unidos y los movimientos ahorita los patrióticos. contamos, ahorita los contamos cuando llegamos a la parte de las milicias. Muy bien. Sí, ¿estás de acuerdo? Aquí lo que quería hacer énfasis es que básicamente Cooper, pues bueno, habla sobre ese tema, ¿no? De que detrás, ¿no? Estaba el tal Majestic 12 y que el objetivo era destruir a los Estados Unidos de América con el gobierno mundial totalitario socialista y bueno, también el que estaban, digamos que preparando, ¿no? La venida del anticristo. Bueno, decía el Mesías servirá como un amortiguador entre los sabios y el pastor y demás y todo eso, ¿no? Y el famoso consejo de sabios, ¿no? Dice aquí, descubrí estos documentos entre el 70 y 73, mientras era miembro del equipo de información de inteligencia del comandante en jefe de la flota del Pacífico de Estados Unidos. El plan esbozaba la formación de un gobierno socialista totalitario mundial. Ha de ser gobernado por un consejo de sabios tras bambalinas. Y si un llamado dictador benevolente será presentado como el Mesías, ¿no? Era lo que decía Cooper y que él había visto eso en los documentos, ¿no? Y bueno, digamos que todo esto después ya en la actualidad, ¿no? Se ha ido más fortaleciendo, ¿no? Dentro de las teorías de conspiración. Luego después está el tema de los tiroteos, ¿no? Él decía, Cooper describió un plan de la CIA para inducir en la gente a través de drogas e hipnosis el deseo de disparar en los patios de las escuelas. Cooper dijo que tales incidentes acelerarían el llamado control de armas. Este plan está en marcha, ¿no? Escribía. La clase media está robando al gobierno que viene la segunda enmienda. Aquí me parece que Cooper se equivoca, ¿no? Porque muchos de los tiroteos ocurren porque, pues bueno, las personas que los cometen nacen en una familia destructurada, hay mucha violencia intrafamiliar, han sido abusados, o sea, tiene causas más domésticas estos tiroteos. Y ahora con el movimiento de los incels, por ejemplo, pues bueno, échale más, Claro, ¿no? claro, tú crees que se equivoca porque, claro, siempre podría ser que tuviera razón y realmente el gobierno estuviera provocando matanzas para luego tener la excusa para prohibir las armas. Ujú. Sí, o sea, es que ahí yo de verdad que discrepo totalmente con Cooper, ¿no? Incluso acá en México, ya recientemente, eh, pues bueno, en Guadalajara, México, en concreto, salió un joven que casi pues mata a su compañero de golpes con un martillo porque se sentía nazi, ¿no? Entonces todo ese tipo de porquerías pues las empiezan a aprender en internet, ya sabes, ¿no? La satiria hiperbórea, el núcleo nacional, esto, lo otro y demás. Entonces empiezan a consumir toda esa basura y igual, ¿no? Así que ya se creen nazis, ¿no? Aunque pues ya sea su tono de piel o su forma, o etcétera, etcétera, pues me coincida con lo de un ario, ¿no? No coincide con lo de una persona aria, ¿no? Y aún Hombre, así, aunque fueran arios, no significa. los mayores promotores de estas mierdas casi siempre son señores bajitos, morenos, medio calvos. Claro, sí. Entonces ahora sí que es muy contradictorio, ¿no? Pero bueno, es la decadencia, ¿no? Que estamos viviendo en Pero 2024 y se están escuchando aquí en puedes ver, 2025. aquí puedes ver Sí. la lógica que subyace. O sea, todo esto es en Estados Unidos, mm, país que habría que analizar. Yo no tengo suficiente psicología para analizarlo. Eh, Ujú, ujú.
tienen un gran apego a la segunda enmienda y a las armas. Claro. Es una cosa que tiene que ver, es como algo, una especie de paranoia endémica de USA, de que el mundo puede ser, cualquiera puede ser enemigo y que hay que estar armado para estar protegido. Y es algo a lo que tienen un gran afecto y tienen una gran carga afectiva. De manera que cuando ven un tiroteo de estos, de un chaval adolescente que se carga a todos sus compañeros en un colegio, la parte lógica de ellos dice, hostia, esto demostraría que dar armas a libre acceso a armas a cualquiera puede ser perjudicial. Claro, pero la parte subconsciente, porque es que esto crea una disonancia cognitiva. Entonces, cuando se crea una disonancia, esto lo cuentan los propios neurólogos y científicos y neurocientíficos, cuando el cerebro tiene una disonancia cognitiva, tiene que encontrar una forma de resolverla. El subconsciente empieza a trabajar para resolver esa disonancia cognitiva. Entonces, una forma de resolver esa disonancia cognitiva es no son las armas las que hace, o sea, el peligro no es las armas. Lo que pasa es que no es normal que los chavales maten a sus amigos en el colegio. Eso es porque algo les hace matarlos, posiblemente el gobierno. Y así tienen la excusa perfecta para quitarnos nuestras armas. Pero no pasarán. Me lo tendrán que arrancar de mis fríos dedos muertos, que decía Charlton Heston, el del rifle. Claro. Sí. Y es eso, ¿no? Lo que termina ocurriendo al final, ¿no? Que también, a ver, yo te confieso, David, y amigos del público, cada vez veo yo que, bueno, empezamos a tener gobiernos que podríamos llamar como, a ver, no son dictaduras al estilo, pues el pintor austriaco o los fascistas de Mussolini y demás y todo eso, ¿no? No llega a ser eso, pero sí es cierto que empiezan a haber cada vez más restricciones, ¿no? Tanto de gobiernos de derecha y de izquierda y de cualquier índole, empiezan a notar muchas restricciones, a notar mucha censura, sin llegar muy lejos, ¿no? Por ejemplo, lo he notado que en mi canal se desescribe gente porque, pues, yo, en lo personal, ¿no? Dentro de mini activismo, ¿no? Mini activismo en el sentido de denunciar, ¿no? El discurso radical, ¿no? Recientemente, pues, por ejemplo, denuncié a una persona de Vox y salió en prensa digital y demás, todo eso. Y debido a eso, pues bueno, se desuscriben y me empiezan a acusar de que soy comunista cuando no soy de ningún modo comunista. Entonces, ahora sí que estoy viendo cada vez más que estamos llegando a una especie de mini dictadura, ¿no? O no sé si llamarlo censura o que las cosas se están poniendo peor, ¿no? Entonces, en ese contexto, entiendo que algunas personas digan, bueno, necesito tener un método de defensa si el día de mañana llega algo de verdad como lo del pintor austriaco y me quieren quitar mis propiedades, mi libertad, demás, todo eso, ¿no? Pero el problema aquí es que cuando llegue ese día, es un peligro tener un arma por el tema de que ninguno de nosotros, o sea, ningún ser humano en la faz de la Tierra es estable para no cometer una tragedia en sí mismo, en los demás, etcétera, etcétera. O sea, no somos muchas veces dueños, ¿no? de nuestros actos, ¿no? Porque nos podemos dejar llevar por la ira, etcétera, etcétera y demás. Y eso no quiere la gente aceptar. Incluso, no sé, yo de los miles de tiroteos que ha habido en Estados Unidos, yo recuerdo uno ahora en una escuela de un individuo totalmente tarado, antisemita, antijudío total, que bueno, que dispara una escuela de judíos, parece ser, y que declaró a la prensa. Yo solo quería que la gente despertara y que nos uniéramos todos contra los judíos. Y esto me hace pensar en que, bueno, que el hecho de tener el arma es como si quisiera utilizarla ya. O sea, no sea, es como algo que se retroalimenta. Primero está el miedo de va a pasar algo en este país y necesito estar armado. Sí. Entonces se arma. Y una vez armado,
pero es que como esa tensión interior de que lo quiera utilizar para defenderse ya antes de que pase. Y Claro. busca inconscientemente una excusa para usarlo. Pues venga, me voy a liar a tiros con los judíos estos. Sí, 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 sí. Mira, esa, por ejemplo, esa actitud es lo que, bueno, a mí no perdonar me pasó con las personas que no les caigo bien, ¿no? Que hago un programa y para defenderse, pues bueno, hicieron tropelías en contra de mí y de mi amiga, ¿no? Entonces, es esa misma actitud, ¿no? Son gente que está a la defensiva al 100%, se ponen como esos gatos que están erizados, ¿no? Y empiezan a maullar y al primer movimiento que ven, pues, ¡ah, zasca!, ¿no? Ataque brutal, ¿no? Y por eso digo yo que el tema de las armas no es algo bueno, porque pues ya sí, sin armas, la gente ya ataca de manera directa, ya sea con golpes, o doxeando, o calumniando, o odiándola de mil maneras. Ahora con armas, pues bueno, la cosa ya sería efectivamente muchísimo más, ¿no? Por eso no estoy de acuerdo con Cooper Tego en este tema, ¿no? O sea, no es que sea un plan de la CIA, sino que ocurren esos tiroteos porque la sociedad pues está descompuesta y tenemos que ir tratando ese tema sin tabús, ¿no? Y buscar una solución pues inmediata, ¿no? Pero también tener en cuenta de que estamos en un momento en donde cada vez el terreno se está como que abonando más o está, digamos, inclinando, ¿no? Cada vez más a una dictadura, si no 100% parecida a la del pintor austriaco, por lo menos sí algo muy parecido, ¿no? Teníamos, ¿no? Los nacional Intentando socialistas, ¿no? evitar ese tipo de dictadura, a lo tonto Sí. caeremos en ella. Sí, a lo tonto vamos a caer en ella, sí, efectivamente. Sí. Y bueno, aquí en eso sí tiene razón Cooper, ¿no? Cuando decía, en el año 92 informó a su audiencia que muy pronto Estados Unidos se convertiría en la fuerza policial del mundo. Hombres y mujeres estadounidenses serían enviados por todo el mundo para sofocar guerras civiles y resolver disputas tribales. Creía que ciertos acuerdos y tratados hechos por Estados Unidos en la ONU habían encerrado al país en esa posición. Y bueno, sí, tiene razón en ese sentido, ¿no? Aunque bueno, ahorita está la cuestión de México, David y amigos del auditorio, bueno, que los que me estén escuchando en España, del tema de que si la DEA, que es la agencia antidrogas de los Estados Unidos, pone cartas en el asunto y se da cuenta, ¿no? De que López Obrador, el expresidente de México, ha estado metido con el cartel de Sinaloa, que no lo digo yo, lo dice la prensa, lo dicen los investigadores y demás, todo eso, creo yo que esa intervención que haría solo mexicano tendría sentido porque, pues bueno, está cometiendo delitos Pero también que lo pueden esta no tener. parece que no tienen prisa. Parece que no tienen prisa, ¿no? Sí, no, 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 no. Veremos en el próximo año si ocurre eso o no. Pero bueno, eso va a depender de los juicios también que se den bueno, En cambio, ¿no? en un país con petróleo, ven que hay un presunto dictador que a lo mejor pusieron ellos Claro, así. sí, como José. Bueno, qué curioso. En este país hay un señor que está. Nosotros defendemos los derechos humanos, así que Sí, vamos a atacar porque defendemos los derechos humanos. claro, claro. Sí, no, los terribles casos, ¿no? De Líbano, Siria, Irak, Afganistán, etcétera, etcétera. Sí, no, totalmente. Entonces, en ese sentido, te digo, aquí Cooper es esa parte, ¿no? Inteligente de Cooper, en el sentido de que está muy bien informado y tiene buenos análisis Bueno, políticos, pero ¿no? claro, Y, pero bien, lo que sí es cierto es que, bueno, es lo que dicen. Y esto lo veremos luego cuando hablemos del otro tema, del 11S, que es que claro, sí, hasta un reloj parado da la hora correcta al menos 2 momentos al día. claro. Y aquí, bueno, aquí voy a hablar un poco de manera críptica porque desafortunadamente YouTube, pues no, bueno, no está moderado por una persona y es un bot que no tiene matices, ¿no? Bueno, aquí básicamente lo que comentamos es de que en Sudáfrica, pues hablaba, ¿no? De una de las enfermedades más letales de, bueno, que existe en la historia de la humanidad, ¿no? Y decían que esta enfermedad, pues bueno, era pues, eso, ¿no? Una conspiración global para dañar a la comunidad, pues eso, ¿no? A la comunidad negra, a la comunidad gay, a la comunidad hispana. Y en Sudáfrica, desafortunadamente, compraron ese discurso y empezaron a distribuir
una serie de panfletos con la historia de Cooper, ¿no? Con respecto a esta enfermedad venérea, ¿no? Y bueno, ahora sí que esto en lugar de ayudar a combatir esa enfermedad, pues se generaba desinformación y bueno, hacía que la gente no tomara sus precauciones, ¿no? Entonces, esta parte de Cooper, la verdad que no es nada positiva, ¿no? Eso de estar dando desinformación médica. Y bueno, ahora sí que yo creo que si Cooper estuviera en la actualidad vivo, pues del bicho, pues diría también sus cosas, ¿no? Todo eso, ¿no? Sí, claro, es que Eh, esta gente piensa que yo la tesis que defiendo es que Cooper deliraba realmente. Y el delirio no es, a veces se dice, un delirio es una creencia. No, un delirio no es una creencia. El que delira lo vive como una certidumbre. Para él es una certidumbre indiscutible, aunque los demás no puedan o no sepan verlo así. Entonces, claro, si tú ves que, si tú vives como una certidumbre, que claro, lo vas a decir. claro, Y si la gente que te escucha no tiene recursos y además hay antecedentes de que, bueno, eh, antecedentes de que han sufrido, bueno, que han sufrido a manos de sus gobiernos y tal, y eso les hace claro. desconfiados. Porque también hemos de pensar, este es un melón que podremos abrir en otro momento quizá. Sí, en otro momento. Por eso te digo que Los, quiero hacer un programa sobre política y el mundo del misterio, y ahí puede salir ahí los conspiranoicos en parte, vale, sí. Podemos asombrarnos de que haya gente inculta que crea esta gente, que les escuche, pero es que los gobiernos, incluso cuando aquellas ocasiones raras en las que son realmente honrados, que no apuntan, pero alguna hay. Pero la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo. efectivamente. Y los gobiernos muchas veces pues no dan sensación de transparencia. A lo No, no, mejor no no, están ninguno. planeando nada malo, pero el secretismo, el ver que las decisiones muchas veces no se entienden, Así provoca es. una desconfianza y una desafección que hace que luego llegue cualquier otro chalado que puede estar diciendo tonterías, pero ese chalado que dice tonterías por lo menos les está respondiendo, les está diciendo algo que entienden. Está dando respuestas. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Por eso, o sea, que luego, a ver si ya nos ponemos ahora en modo conspiración, ¿no? Podemos pensar que muchas veces estos chalados son dirigidos por el propio gobierno para generar confusión, ¿no? Y bueno, al final de cuentas divide y vencerás, ¿no? Y bueno, yo en lo particular, por lo menos he visto que en cierta manera sí, ¿no? Hay personajes dentro de la conspiralocura dentro de Estados Unidos que sí, y yo, bueno, con las movidas que he tenido recientemente, no me gusta llamarlo salseo, ¿no? Porque no es salseo, porque ha habido mucho dolor y mucha criminalidad por parte de la gente que me ha atacado a mí y a mis colegas, ¿no? Pero sí es cierto que es llamativo ver que son gente que está dentro del mundo de la política, gente que está dentro de la cienciología, gente que está dentro, en este caso, de Vox, y entonces te quedas así un poco como qué fuerte, ¿no? Que te digo, utilizando un poco la navaja de Ockham y no pensar en conspiraciones y demás, te dirás tú, bueno, simplemente es gente que tiene esas aficiones y está dentro de ahí, ¿no? Y nadie los está dirigiendo, ¿no? Esa sería la No, no, explicación más lógica. si no es necesario que les dirijan, solo basta con que, bueno, a mí me viene bien que este tío diga eso, pues tampoco, no es que no necesitan pagarle, pero bueno, quizá le hacen un poco de promoción por aquí y por allá, le ponen algunas facilidades, cosillas así. No es Ujú. necesario que monten ahí un tinglado muy. Sí, algo así muy, muy complejo, ¿no? Sí, lo comprendo. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el tema de lo de Kennedy, que a ver, Sí, aquí pongo yo lo siguiente, ¿no? Cooper también dijo que el conductor de la limusina de Kennedy, que era William Gere, que lo vemos en la fotografía aquí sí, en, sí. en YouTube, y bueno, también en Facebook, porque luego también el programa lo subo en Facebook, o en TikTok, porque luego igual lo subo como
como un highlight de TikTok. Bueno, este señor fue el chofer de la limusina en el día fatal, cuando pues, asesinaron a Kennedy, ¿no? Y, y bueno, yo recuerdo esta teoría de conspiración divulgada por mi amiguito Juanito Blanca, porque Juanito Blanca decía, bueno, muchachos, seamos conscientes de que el conductor de la limusina de Kennedy, ¿no? Fue el que en realidad asesinó al presidente, ¿no? Y te presentaba esta secuencia, ¿no? Y yo me quedaba un poco flipando en colores, ¿no? Porque no veía sinceramente nada, ¿no? Yo nada más Bueno, veo al bastante, piloto y al copiloto asomando. es lo bastante borrosa como para que entre en juego el efecto pareidolía, sobre todo si te dicen lo que tienes que ver. Eso también, sí, efectivamente, ¿no? Porque ellos dicen que eso que se ve brillando sería el arma y no, es el tupé del cabello del copiloto, ¿no? Como aquí vemos en este pequeño fragmento del artículo. Y es lo que dice, ¿no? Era un arma extraterrestre. Era un arma Y luego, extraterrestre. y luego un arma extraterrestre. Bueno, por lo Que es menos eso decía Cooper al principio. Luego, cuando ya se bajó del tema extraterrestre, dijo, no, es que. ya, Pero era un arma, convence, seguramente lo cambió por arma de tecnología secreta, es igual. claro, un arma de la silla, ¿no? Y aquí podemos ver en este acercamiento que no, es el tupé del cabello tanto de uno y del otro, y el otro se ve como simplemente voltea a ver, bueno, como lo habían atacado al presidente, ¿no? Entonces, digo, no es un misterio, la verdad que bastante grande, pero mucha gente está convencida de que fue, pues esto, ¿no? El de la limusina, ¿no? O sea, lo cual es bastante absurdo, ¿no? William Gere, ¿no? La verdad que es muy, muy loco, ¿no? Esta teoría de conspiración, ¿no? Otra de las teorías que también habló Cooper era el tema de que el flúor dentro de las pastas de dientes hacen daño y bueno, ¿no? Que incluso recuerdo mucho cómo decían de que el flúor lo utilizaban los nacionalsocialistas para que ese flúor se introdujera dentro de la glándula pineal y pudiéramos ser mansos y no rebelarnos ante el sistema, ¿no? Y conozco casos de personas que se han dejado de lavar los dientes por esta teoría de conspiración. ¿Cómo lo ves, David? Bueno, esto me trae recuerdos porque uno que era muy adepto a esta teoría en concreto era eh, el ínclito Miguel Celades, al Ajá. que conocí por el ornitorrinco. Claro, sí, 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 el señor Miguel Y él, Fernández. él decía que, bueno, que sí, que se cepillaba los dientes, pero que siempre pedía en la farmacia pasta sin flúor. Tiene flor. Que Y por eso un me lado trae. está bien, ¿no? O sea, en el sentido de que luego está el tema de que hay mucho flúor, pues bueno, bueno, se puede generar, ¿no? Una enfermedad relacionada al flúor, ¿no? Lo entiendo, ¿no? Que la gente tome sus precauciones, ¿no? Pero tampoco veo sano caer en la paranoia y decir, no, no, es que todo lo que ya tenga flúor ya no me lo puedo poner. Pero sí, no, es una de las teorías que se puede Tengo divulgar. que reconocer que a mí de pequeño, cuando me daban el flúor en el colegio, me Ujú, ujú, fastidiaba. claro. Sí, no tiene buen sabor, ¿no? También eso es cierto, ¿no? Que no es agradable. Y esto es buenísimo, esto es buenísimo. Bueno, ahora que, bueno, no sé cuándo vaya a publicar el programa, va a depender ahorita del calendario y más todo eso, pero bueno, si van a, si van a festejar la Navidad y el Año Nuevo, pues cuidado porque, porque los pueden pillar, ¿no? Decía que lo Que los tenemos siguiente, fichados, William Cooper, ¿no? tenemos fichados a ¿Cómo? todos. Sí, Que los a tenemos todos, sí. fichados. Sí, 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 sí. Aquí dice el artículo, ¿no? Cooper escribió que sabía que el gobierno tenía expedientes sobre patriotas que probablemente se resistirían a la formación de un estado policial totalitario bajo un mando global. Cooper dijo que el plan sería acorralar a todos los patriotas cuando cause el menor revuelo posible. Uno de sus momentos probables, escribía, es el Día de Acción de Gracias, cuando la gente estaría en casa llena de comida y bebida y somnolienta, ¿no? Dio a sus lectores una advertencia. Mi recomendación es que ningún patriota vuelva a estar en casa o en la casa de ningún miembro de la familia en ningún día festivo, ¿no? La frase la estaba escribiendo en mayúsculas, ¿no?
O sea, no es ya no celebres el Día de Acción de Gracias, no celebres nada. No celebres nada, ¿no? Yo creo que más que el Día de Acción de Gracias, si lo hacen en el Super Bowl, que ahí a los gringos pues les gusta mucho ese evento, ahí sería fácil pillarlos, ¿no? Más en el Super Bowl que en el Día de Acción de Gracias. Bueno, sí, sí. Entonces, ahora sí que es eso, ¿no? A ver, hubo un narco mexicano que a él Sí. lo arrestaron cuando México estaba jugando con Croacia en el Mundial de Brasil del 2014, ¿no? Entonces digamos que esa táctica ya no, por lo menos el ejército mexicano la utilizó, ¿no? Pero pues eso, ¿no? Ahora sí que Cooper advertía, ¿no? De que hay que tener cuidado cuando están feriados o eventos deportivos, ¿no? Y bueno, la gente que escuchaba a Cooper, pues entre uno de ellos estaba Timothy Mike Pence, ¿no? Según el FBI, Timothy poseía una cinta de video sobre la fallida redada federal en el complejo Branch Davidian en Waco, Texas, ¿no? Y este documental se llamaba Waco, la gran mentira, que Cooper había promovido. Un agente señaló que la copia de Macbeth tenía una dirección en Show Arizona, lo que indicaba que Macbeth se la había encargado a Cooper, ¿no? Timothy Macbeth fue un terrorista doméstico de los Estados Unidos que hizo volar un edificio, ¿no? Y fallecieron 163 personas, si no mal recuerdo. Ahorita vamos a tener el dato exacto porque vamos a hablar un poco del tema, pero es eso, ¿no? Influyó en este terrorista doméstico que más adelante vamos a ver, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un parón, David, ahora sí que para que el video no se alargue, vamos a desplazar a la gente al siguiente video. Y bueno, ya en la segunda parte de este programa, de este monográfico, vamos a hablar sobre, pues eso, ¿no? Cómo Bill Cooper, pues parece que predijo el 11 de Profetizó, septiembre profetizó, sí. y profetizó, sí, 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 que bueno, ahora sí, que el atentado, ¿no? A las Torres Gemelas y que Bin Laden sería acusado bueno, de que él era el culpable de cometer ese horrible crimen, ¿no? Bueno, no se despeguen de sus pantallas y bueno, ya regresaremos a la segunda parte la próxima semana a la misma hora. Entonces, pues bueno, nos seguimos escuchando, darle like al video, compartirlo y bueno, que tengan muy buena noche y bueno, si lo están escuchando en podcast, pues obviamente que seguimos con el programa, ¿no? Voy a poner la entrada de salida.